ya creen más en la vida. Mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa. Mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Hay mucha gente que se resiente, que quiere lo que no tiene y lo que tiene no lo disfruta. Hay mucha gente que estamos enfermos. A veces por ahí si alguien en el círculo en el cual vive hace algo, porque vos no podés hacer nada por el mundo. Bueno, me parece que yo me merezco este cariño del otro solo por eso, porque soy buena persona. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Son las 11 a.m. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de este día martes, martes 29 de junio. Día de los ñoquis hoy, Día de los ñoquis. Seguramente usted, querida amiga, o usted, querido amigo también, ¿por qué no va a poder hacer los ñoquis de este mediodía? A ver, ¿cuál es la modalidad de que no se puede hacer ñoqui los hombres? No. Por supuesto, seguramente usted lo hace más rico que su señora esposa, ¿Qué le parece? ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente junto a todos ustedes tratando de comenzar esta mañana de la mejor manera, en una mañana nublada, bastante fría, donde le vamos a estar dando también el estado del tiempo que tenemos en estos momentos en nuestra localidad. Así que bueno, señores, ya le voy a estar actualizando cómo está por estas horas en nuestra localidad, porque hay mucha gente que, gracias a Dios, con distintas modalidades que tenemos de poder llegar a todo el mundo, nos siguen en las distintas redes sociales. En el caso del Facebook, que tenemos Los Protagonistas Belén a través de internet. Y que bueno, en estos momentos le comento que en estos momentos tenemos una temperatura de tan solo 2 grados. Seminublado, donde tenemos una humedad del 71%, con vientos de 8 kilómetros a la hora, 16 kilómetros de visibilidad. Bueno, mire qué lindo, qué bueno que es todo esto. Lino Rubén Crespi, querido amigo, ¿cómo andás? Seguramente que de la mejor manera y escuchándonos. Un gran abrazo, querido Rubén, sabes la admiración y el respeto, y el cariño que te tengo, viejo querido, viejo lobo de la provincia de Córdoba, ahí junto seguramente con Ofelia
que después te voy a poner un rodrigazo para ver si podés bailar. Corre la mesa, ahí en esa hermosa casa que tenés en nuestra entrada y disfrutá junto a toda tu gente esta hermosa mañana que estamos teniendo aquí en nuestra localidad. Bueno, señores, ganó Argentina anoche, por fin, Bueno, lo importante de todo que vamos a estar dando con quién nos toca, cuándo vamos a estar jugando. Mirá, dice quién se anota, ¿viste? El piojito ahí arriba. Vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar? Si nosotros lo único que podemos hacer es empujar la parcialidad de lo que realmente se vive cada vez que juega el seleccionado argentino en los distintos puntos de este mundo. Se le ganó al seleccionado de Bolivia, che, una cena de por medio que tuvimos anoche. Y disfrutando el partido y los goles. Espero que no se hayan terminado los goles para el próximo partido. 4 metimos, nuevamente el Piojito dijo, metimos, ¿vio? Que no se hayan terminado todos los goles para el próximo partido, que ya son cuartos de finales, después viene la semifinal. Y quién le dice que por ahí tenemos la suerte de poder ver el seleccionado nuevamente en una final de la Copa América. Vuelve nuevamente la revistita La Ciudad. Che, no, revistita no, Vamos a ponerle el nombre que realmente se merece. No sea, digamos, mal educado, Belén. Revista La Ciudad vuelve el 10 de julio, el 10 de julio nuevamente, pero no solamente a través de internet. Usted va a tener la posibilidad, por eso es importante escuchar, digamos, el anticipo que tenemos con el tema de la revista La Ciudad. Hay importante novedades con el tema de la suscripción. Y bueno, usted va a estar escuchando el spot publicitario de nuestro querido amigo Carlos Figueroa, que vuelve nuevamente la revista La Ciudad a estar en la calle, a través del papel y por supuesto también a través de internet. Donde va a estar, ¿se acuerda el fantasmita? ¡Ay, mamadera! ¿Cómo se vendrá el fantasmita? Y también el Fierrazo, ¿se acuerda? Que también tenía una caricatura del Fierrazo. ¿Estará el Fierrazo también, che? Donde mañana lo vamos a tener en nuestros estudios al... Yo no sé si es director... Porque ahora veo que me parece que viene con muchas posibilidades de tener multimedia el tipo también, Mi amigo Carlos Figueroa, Mañana seguramente nos va a estar contando también a través de nuestra frecuencia de cómo se viene esta nueva posibilidad de tener todas las noticias semanalmente de todo lo que pasa en nuestra localidad a través de la revista La Ciudad. Bueno, señores, vamos a hacer la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes en esta mañana. Mañana nublada, pero que nosotros estamos, ¿vio? Somos como el sol. Detrás de las nubes está el sol. Y nosotros detrás de su frecuencia estamos tratando de ser la grata compañía que usted ha elegido, Así que un gran abrazo a todos aquellos que nos mandan mensajitos, que nos siguen a través de las redes sociales en los distintos puntos cardinales del mundo. Presentación de nuestros auspiciantes y después a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes a partir de este instante para los distintos barrios también de nuestra localidad. ¡Dale gas!
FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Sicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Acindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Sicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrg.com.ar. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Lemis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21 a 30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Autoservicio Multistock. Artículos de limpieza, almacén, verdulería, fiambrería de primera y nuestra destacada carnicería. Ofertas semanales en todos nuestros artículos. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos, débitos y Mercado Pago. Estamos ubicados en Avenida Estradas, esquina Sarmiento. Autoservicio Multistock. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos.
Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales. Monotributo. Responsable inscripto. Renta. Liquidación de sueldo. Planes de pago. Facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297-497-5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas. Mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. Lenis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios: martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mí. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto: WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Revista La Ciudad, temporada 2021. El sábado 10 de julio vuelve la revista de papel y también por la web, en ambos formatos. Sí, el sábado 10 de julio, revista La Ciudad, en papel, estará nuevamente en tu kiosco y en tu casa. Suscripciones 2974-768-642 o en Gregores 171. Revista La Ciudad de papel, venta únicamente en kiosco
Kiosco Naranja. Revista La Ciudad Virtual por la web. Suscripciones al 2974-768-642. Aprovechar las ventajas y los beneficios por suscribirte en el mes de julio, pagando una mínima cuota mensual que te permitirá disfrutar de los siguientes beneficios: 12 cupones de descuento por mes en 12 comercios de diferentes rubros, sorteos todos los meses por 10.000 pesos, 2 ediciones por mes del Grafibingo 2021 para jugar y ganar hasta 5.000 pesos por semana, y todas nuestras secciones habituales de la revista pionera del periodismo escrito lacerense: editoriales, entrevistas, actualidad local, provincial y nacional, información municipal, información legislativa, cámara viajera, queja de vecinos, información institucional. Vuelve el Fantasmita, un cacho de cultura de Raúl Neuquén y el pasapalabras cultural, histórico y educativo lacereño 2021. La salud es lo primero, la ciudad en las radios, correo de lectores, la información policial semana a semana, la ciudad en el recuerdo, guía de profesionales rubro por rubro, los avisos fúnebres de la semana, farmacias de turno, mix deportivo de Solo Deportes, la revista semanal del deporte local y toda la actualidad para estar bien informado. Revista La Ciudad, temporada 2021. En julio vuelve para quedarse, en papel y en la web. No te quedes afuera y aprovechar las ventajas de suscribirte durante el mes de julio. Y gracias por el acompañamiento de siempre. Revista La Ciudad. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Así. Ay. Recuerden que por algo le pusieron la esquina de la economía a la gente de autoservicio Multistop. No debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. Claro, no vale la pena. No tenés que sufrir ni nada por el estilo, porque por algo, damos ahí en Avenida Estrada y Sarmiento con este multirrubro que por estas horas es el lugar indicado que tenemos para abaratar tu canasta familiar. Te arrepentirás porque asesina. Déjala, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón. Claro que es un asesino. La gente del multirrubro, por supuesto que es Multirrubro Stop, que tenemos increíbles y alocadas ofertas todos los días para facilitar tu bolsillo. Baila, baila, baila loca. No, no. Ay, ya tengo las ofertas para este día de la fecha, día martes 29, día de los ñoquis. Hay otros que le dicen queso rallado, que están arriba de los ñoquis, ¿vio? Oye, amigo, no debes Me había trabado con el Multistock, ahí cuando estábamos haciendo la previa, porque claro, no encontraba las increíbles y alocadas ofertas que tiene mi amigo Alberto ahí, No debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. Tiene unos chorizos caseros que realmente son espectaculares, Está jugando con tu amor. Puro chancho, puro cerdo. La gente de Multi
Stop. Porque asesina. Bueno, señores, escuche bien, ¿eh? Usted, querido Rubén Lino Crespi, que es bastante carnero, carnicero, así, de mucha carne, de comer mucha carne, ¿qué le parece si va a buscar aguja a tan solo 659 mangos el kilo? Paleta el kilo a tan solo 699 mangos, ¿eh? Después tenemos una carne picada seleccionada por Alberto y toda su gente de tan solo el kilo 655 mangos. Carne de cerdo, che, también a 599 mangos. Y por ahí viste que llegaste al mediodía medio apurado, decís, ¿qué hago de comer? Entonces tenemos milanesa rebozada, directamente para tirarla dentro de la sartén. Y ahí está la comida del mediodía. A tan solo 629 mangos el kilo. De noticias. ¡Qué bárbaro! Bien apurada la gente de lo que es el tema del flash informativo. Pero claro, déjame terminar, che, lo que es el tema de las increíbles y alocadas ofertas que tiene la gente de Multistock ahí en Avenida Estrada y Sarmiento. Claro, la gente del flash informativo está apurado, ¿sabe por qué? Porque quiere ir a comprar ahí al Multistock. Recordá, por algo le pusieron la esquina de la economía. Multistock, ahí en Avenida Estrada y Sarmiento, donde los precios son tan bajos que nuestro querido amigo Carlitos Ranguinao tiene que tragar chavito, ¿yo? No debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. Claro que vale la pena llegarse a Avenida Estrada y Sarmiento. Multistock. Tu amor, ya verás que un día te arrepentirás porque asesina. Déjala, ya no te enamores. Deja que bueno, ya te di pie, querido Rubén Lino Crespi, para que corriera a la mesa. Ahí va el Rodrigazo que te dije hace instante nada más. ¡Vamos! La música que más te gusta, la radio que más escuchas. Señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción dónde nació mi canto. Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El primero, Carlos Pueblo Roland y el cuarteto de oro. Le dieron música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad, de la alegría y el canto. Le dieron música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad. Córdoba, te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad de las mujeres más lindas, del Fernet de la vida, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Si pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad de las mujeres más lindas, del Fernet de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Como creyente yo le doy gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga tunga del mejor, es nuestro rock and roll y a la mona idolatramos. Se pare el revés,
porque hay que descansar de todo lo que bailamos beso a beso. Y el martes encaravanados otra vez hay que ilustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Y el martes encaravanados otra vez hay que ilustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Soy cordobés, el vino y la joda y lo tomo sin soda porque así pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de Alta Córdoba, ¿dónde está la gloria? Pues Jardín Espinosa, Talleres Tolobé. Y si quieres yo te llevo para el Berry, ¿dónde están los celestes? La música que más te gusta, la radio que más escuchas. Mi pirata cordobés para Mariano. Impresionante. Eso. De la ciudad de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés, no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bailar. Soy cordobés, el vino y la cola, y lo tomo sin soda, porque así pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, y tengo que cantar. De la ciudad de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, madrugada sin parar. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento. La música que más te gusta, la radio que más escuchas. De Córdoba. De Córdoba, capital. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. La música que más En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, parado, la 12 fue quien corrió, parado, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, parado, nació la mano de Dios, parado, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo.
presentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su habitual deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. A poco que debutó, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios. Hubo alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Es una tormenta de facha. La música que más te gusta, la radio que más escuchas. Y todo el pueblo cantó, Maradona, la voz se fue quien corrió, Maradona, su sueño tenía una estrella, era de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó, Maradona, nació la mano de Dios, Maradona, hubo alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo, rego de gloria este suelo, rego de gloria. ¡Te quiero, Diego! Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. El gobierno nacional tomó una posición determinante frente a la situación que viven las personas que salieron del país en los últimos meses y quieren regresar, pero sus vuelos fueron reprogramados como consecuencia de la significativa baja en el cupo de pasajeros que pueden ingresar a la Argentina, según el último DNU. Además, no los asistirá. El último decreto firmado por el presidente Alberto Fernández determinó que el cupo de ingreso diario se reduzca de 2.000 a 600 pasajeros, lo que obligó a las aerolíneas a reprogramar los vuelos y a los argentinos que querían volver al país a reorganizar su vida en el exterior. El gobierno no hará gestiones para repatriarlos ni los asistirá económicamente. Tampoco les facilitará la logística para que puedan estar más cómodos en la espera que les toque llevar adelante. Los que quedaron varados en el exterior deberán esperar a que las aerolíneas les den opciones para volver al país y se tendrán que pagar los costos que les genere esa demora. Internacionales. Una carta enviada desde el pasado mes de abril por el presidente de la Asociación de Condominios Champlain Towers South, Jean Wondicki, alertaba que el daño en la zona del estacionamiento ubicado en el sótano del edificio había empeorado significativamente desde una inspección que había sido realizada aproximadamente 2 años y medio antes. En la misiva también se hacía referencia al deterioro del concreto del edificio, el cual se estaba acelerando. Hemos discutido, debatido y argumentado durante años y continuaremos haciéndolo durante los próximos años a medida que entran en juego diferentes elementos, decía la carta. Deportes. Ante el rival más débil del torneo, Argentina hizo lo que debía hacer. Subrayó la diferencia de nivel al máximo. La selección brilló y superó 4-1 a Bolivia con goles de Lionel Messi en 2 ocasiones, Alejandro Gómez y Lautaro Martínez. Saavedra descontó para los conducidos por César Farías. Así, la albiceleste se adjudicó el Grupo A de la Copa América y jugará en cuartos de final ante el cuarto de la zona B, Ecuador. La albiceleste salió a ganar sin subestimar a su adversario, haciendo correr el balón sobre el césped con mucha movilidad, rotación, siempre con Messi como eje y Alejandro Papu Gómez y Correa como socios principales. Bolivia buscó presionar alto para dificultar la salida, pero al mismo tiempo ofreció espacios que Argentina aprovechó rápidamente. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. De lunes a viernes a las 11 en FM Argentina. Se escucha
escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 11:43. 43 minutos. Che, ya nos separan de la hora 11, donde vamos rumbo a la hora 13 en este día martes 29, día de los ñonquis, ¿eh? Así que seguramente usted ya está preparando todo para este mediodía. Che, le mandamos un gran saludo hoy, que es el día de ellos, a los camarógrafos. Un gran saludo a todos esta gran muchachada de nuestra localidad, en el caso de la gente de Canal 13, que le mandamos un gran saludo a todos los muchachos ahí camarógrafos de este importante, de este importante canal que tenemos en nuestra localidad y que día a día también hacen su trabajo para poderle traer todas las noticias que realmente usted también se merece a través de nuestro canal. Así que gracias a ellos, a veces nosotros también tenemos esa posibilidad de poder estar frente a una cámara y expresarnos, ¿no? Y es un trabajo realmente también muy meritorio de que sean reconocidos en este día tan especial que es el día de ellos, que es el día del camarógrafo. Así que un gran abrazo a todos los camarógrafos de este país y por supuesto del mundo. Bueno, señores, mientras tanto nosotros vamos a seguir seleccionando buena música para todos ustedes a partir de este instante hasta la hora 13 en esta mañana del día martes, que estaremos hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de La Cera. ¡Vamos! Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo, como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño.
dije al oído y es una promesa. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. Despierto angustiado y todo ha terminado. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Marcha pidiendo por la aparición de Guadalupe. Antes de comenzar la marcha, Héctor Zavala, el abogado del padre de Guadalupe, pudo declarar sobre el caso. Expresó el pedido de la intervención de la justicia federal, traer esperanza sobre el esclarecimiento de algunas dudas del caso. No tenemos información. Creo que esto ya no debiera suceder así. También entendemos que el juez no tiene competencia para entender en esta causa por los últimos llamados que se han recibido y también por los que se recibieron antes, ¿no? Que deben ser investigados por la justicia federal. Hasta no ver el expediente y no saber qué hay allí, es nada más que eso, una impresión. No es poco, pero tampoco es una certeza, ¿no? De que haya allí alguna pista firme que permita direccionar la investigación. Eso entonces no lo sé. Las otras medidas que se han llevado adelante no tienen una lógica que a uno le permita decir, bueno, tercer allanamiento en esta vivienda que tiene 3 ambientes después de 12 días, como el que se hizo hace 2 días atrás, no le encuentro una lógica. Sí. Ninguno dio resultados, son personas que han sido detenidas por otros motivos, pero no tienen vinculación con la causa. Nacionales. Decenas de personas amontonadas en un lugar cerrado sin respetar el distanciamiento social y apenas un poco de uso de barbijo. En plena segunda ola de contagios de COVID-19, el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno protagonizó un acto de su agrupación con la que busca ser protagonista en las elecciones legislativas 2021. Luego de trascender las imágenes del evento, un intendente peronista lo denunció por violar las medidas sanitarias. @MorenoParaLaVic es la cuenta de Twitter mediante la cual se difunde la actividad del exfuncionario del kirchnerismo. Moreno adoptó un perfil crítico de Alberto Fernández y busca sumar a aquellos sectores del peronismo desencantados con la gestión del kirchnerismo para competir en los comicios de medio término. Internacionales. Un estudio publicado en las últimas horas por la prestigiosa revista científica The Lancet advirtió que 2 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech producen 2,5 veces más títulos medios de anticuerpos neutralizantes que 2 dosis del inoculante de AstraZeneca, Oxford, frente a la variante Delta. Según especifican en el paper científico, la variante de preocupación Delta del SARS-CoV-2, cuyo nombre técnico es B1617.2, continúa impulsando un fuerte aumento en los casos de COVID-19 en el Reino Unido, con un tiempo de duplicación actual de 3, 5, 16 días, consistente con olas pandémicas anteriores durante 2020-2021, y un aumento sostenido en el número de reproducción del virus. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento
y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Ya prácticamente en este mediodía, preparando todo para poder hacer el almuerzo seguramente. Bueno, señores, nosotros nos metemos ahora un poco lo que sucede con todo lo que dice periódico Las Heras por estas horas. Logran categorizar y pagos de mayor función en AESA. El Sindicato Petrolero Santa Cruz, sede Las Heras, continuar gestionando para los trabajadores, según lo que dice periódico Las Heras, ¿no? Recorriendo el yacimiento para atender las consultas y los reclamos de los distintos compañeros del sector. En esta oportunidad se pudo concretar una importante gestión que llevó mayor tiempo de trabajo para categorizar y pagos de mayor función en la empresa ESA a través de su secretario adjunto, el señor Rafael Güenchele. Esto es lo que dice, ¿no es cierto?, periódico Las Heras con esta noticia para la empresa ESA de que pudieron lograr categorizar a los distintos trabajadores, como así también distintos pagos de mayor función en el yacimiento. Seguimos rumbo a la hora 13 en esta mañana fría, pero que nosotros le estamos poniendo la temperatura que le está faltando al tiempo con las novedades que tenemos para todos ustedes. Vamos a seguir escuchando buena música. León Gieco suena para todos ustedes, El Ángel de la Bicicleta. Va dedicado para mi amigo Daniel Nicolía, Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo. Alas y ahora vemos una visión.
Impresionante. Por cielo, Belleza, nene, sus belleza. palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. La música que más te gusta, la radio que más escuchas. Es una tormenta de facha. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Y 2 minutos en toda la República Argentina y en el sector de este planeta. Bueno, señores, les voy a comentar algo, lo que han puesto en el Face, ¿no? Fue vacunado el intendente municipal José María Carambia. No mal piense, no sea mal pensado. Fue vacunado el intendente municipal contra el COVID con la primera dosis. Según lo que posta él en su Face, dice lo siguiente: feliz de recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID. ¿Vio? ¡Qué bueno, che! Cumpliendo con la franja de la edad de vacunación. Es muy importante que todos se vacunen para combatir el coronavirus. Sigamos cuidándonos entre todos. José María Carambia. En el día de la fecha, 58 minutos, su primera dosis contra el coronavirus. Mientras tanto, nosotros hacemos una pequeña pausa comercial y después seguimos rumbo a la hora 13 en este día martes 29, día de los ñoquis, que seguramente usted está preparando todo para este almuerzo junto a todos sus seres queridos. ¡Vamos, dale gas! FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Sicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Sicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrg.com.ar.
Lemis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21 a 30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Autoservicio Multistock. Artículos de limpieza, almacén, verdulería, fiambrería de primera y nuestra destacada carnicería. Ofertas semanales en todos nuestros artículos. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos, débitos y Mercado Pago. Estamos ubicados en Avenida Estradas, esquina Sarmiento. Autoservicio Multistock. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos, podemos. Quédate en casa. Intendencia. José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297-497-5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas. Mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66.
Lenis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mí. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. Revista La Ciudad, temporada 2021. El sábado 10 de julio vuelve la revista de papel y también por la web, en ambos formatos. Sí, el sábado 10 de julio, Revista La Ciudad, en papel, estará nuevamente en tu kiosco y en tu casa. Suscripciones 2974-768-642 o en Gregores 171. Revista La Ciudad de papel, venta únicamente en Kiosco Naranja. Revista La Ciudad virtual por la web. Suscripciones al 2974-768-642. Aprovechar las ventajas y los beneficios por suscribirte en el mes de julio, pagando una mínima cuota mensual que te permitirá disfrutar de los siguientes beneficios: 12 cupones de descuento por mes en 12 comercios de diferentes rubros, sorteos todos los meses por 10.000 pesos, 2 ediciones por mes del Grafibingo 2021 para jugar y ganar hasta 5.000 pesos por semana, y todas nuestras secciones habituales de la revista pionera del periodismo escrito lacerense: editoriales, entrevistas, actualidad local, provincial y nacional, información municipal, información legislativa, cámara viajera, queja de vecinos, información institucional. Vuelve el Fantasmita, un cacho de cultura de Raúl Leuquén y el pasapalabras cultural, histórico y educativo lacereño 2021. La salud es lo primero, la ciudad en las radios, correo de lectores, la información policial semana a semana, la ciudad en el recuerdo, guía de profesionales rubro por rubro, los avisos fúnebres de la semana, farmacias de turno, mix deportivo de Solo Deportes, la revista semanal del deporte local y toda la actualidad para estar bien informado. Revista La Ciudad, temporada 2021. En julio vuelve para quedarse, en papel y en la web. No te quedes afuera y aprovechar las ventajas de suscribirte durante el mes de julio. Y gracias por el acompañamiento de siempre. Revista La Ciudad. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 12:14. Ya pasaron 14 minutos de la hora 12, donde estamos rumbo a la hora 13, en este día martes 29 de junio.
Bueno, señores, y ahora nos metemos también en otro de los titulares que tiene el diario periódico La Sera. ¿Qué le parece? Instalan en el hospital nuevo sistema de almacenamiento de oxígeno medicinal. El Hospital Distrito Las Heras informa que ya cuenta con un nuevo sistema de almacenamiento de oxígeno medicinal en nuestra localidad. Se trata de un tanque de oxígeno medicinal con una capacidad de 5.000 litros, que realmente han obtenido a través de distintas gestiones de la cooperadora, como así también del señor director del hospital, Néstor Hernández. Y ahí lo vemos posando para la foto a nuestro querido amigo, también presidente de la cooperadora del Hospital Distrito Las Heras, el señor Carlos Ortiz, que le mandamos un gran saludo. ¿Qué va a pasar el día que se nos jubile Carlitos Ortiz, no? Con el Hospital Distrito Las Heras, que realmente es importante, el gran trabajo que realiza Carlos junto a toda su gente. Pero bueno, nosotros siempre apoyando la buena gestión que están haciendo junto a toda su gente la cooperadora del Hospital Distrito Las Heras. Y seguimos escuchando buena música rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Vamos, dale gas. Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame.
la radio que más se escucha. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 12 con 21 minutos. Minutos ya nos separan de la hora 12, donde vamos rumbo a la hora 13 en esta mañana. Hermosa que estamos teniendo. Usted va a decir, che, ¿qué tiene de hermosa de la mañana? Claro que sí, porque estamos juntos compartiendo estas 2 horas de su día y tratando de traerle todas las novedades de todo lo que pasa en nuestra localidad. Y nuevamente nos metemos en lo que dice el periódico La Sera. Yapura solicita a provincia bacheo y reparación de las rutas. La concejal Andrea Yapura presentó un proyecto de resolución a sus pares donde solicita realizar todas las gestiones pertinentes necesarias para suministrar una pronta solución al problema en las rutas con el bacheo o reparación y señalización también de las rutas provinciales número 4312 y la ruta nacional número 3. ¿Se estará refiriendo a la ruta número 3 que es a nivel nacional entre la ciudad de Caleta y Comodoro Rivadavia? Pero esa ruta ya no estaba garpada y tendría que estar hecha. Creo que tendríamos que pedir todos los ciudadanos de esta zona que aparezca la ruta, che, no solamente los bacheos, ¿vio? ¿Pero qué está diciendo, Belén? ¿Qué está diciendo? Se está metiendo en camisa de 11 varas si todavía los muchachos están tratando de ver a ver si pueden solucionar su problema económico, ¿vio? Pero bueno, son esas locuras que a uno se le ocurren a veces de pedirle a los funcionarios que estuvieron de turno en su momento, donde garparon esa ruta, que se realice. Pero claro, ¿vio? Pito catalán. Los argentinos somos así, ¿vio? Generosos con el bolsillo ajeno. También le mandamos un gran saludo a nuestro querido amigo, a nuestro querido amigo Ramón Reynoso, che, que hoy pone la pava que todavía, me parece que tiene algo de abajo de la alfombra el vago, porque todavía no ha publicado lo que vamos a tener en el día de la fecha. Con Poné la pava a partir de la hora 18 hasta la hora 20 por FM Argentina. Gran programa exitoso de toda la zona, donde hemos tenido importantes valores que han pasado por los micrófonos y por las imágenes de nuestra radio. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te despierto y te recuerdo al amanecer.
espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Te haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Oh. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Si no te hubiera sido, sería tan feliz.
De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 12:31. Ya 31 minutos, che, nos separan de la hora 12, donde vamos rumbo a la hora 13, en este día martes 29 de junio. Bueno, señores, les recuerdo que usted está viendo a través de nuestras cámaras, por ahí, un pequeño río que estamos teniendo frente a nuestra emisora. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Los muchachos de servicios públicos por estas horas están arreglando una pérdida que estamos teniendo aquí en la Piedra Buena, la avenida Piedra Buena. Así que, si usted anda por estos lugares, por favor, la precaución correspondiente, porque inclusive está cortadita la calle, porque los muchachos están ahí arreglando una pequeña pérdida que tiene servicios públicos en ese sector. Así que, inclusive también cuando pasa frente aquí a nuestro lugar de trabajo, le pedimos también la precaución correspondiente, porque, mire, ahí le estoy poniendo la imagen que estamos teniendo en este momento a través del Facebook, el inconveniente que estamos teniendo aquí. No es que haya llovido ni nada por el estilo, usted va a decir, che, en ese sector ya llovió. No, para nada. Acá no ha llovido, solamente la gente de servicios públicos por estas horas está arreglando una pérdida, están con máquinas y toda la cuadrilla de lo que es el tema del sector de agua, trabajando a pleno para solucionar este inconveniente. Por eso mismo le estamos pidiendo a los automovilistas tener la precaución correspondiente, porque vio también está escarchando un poquito, y esta agüita que tenemos acá también se escarcha. Y inclusive también, por ahí ve usted que viene caminando a alguien y tenga la precaución de no mojarlo y todo eso. Es un pedido que le estamos haciendo nada más. Bueno, señores, esto es importante. Ahora vamos a poner un temita musical nuevamente. Después vamos a ir a una pequeña pausa comercial y después ya prácticamente la parte final de nuestro programa del día de hoy. ¡Vamos! Vicentico, los caminos de la vida. Suena a través de FM Argentina. ¡Vamos! ¡Dale gas! De la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar, difícil que caminarlos y no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. De Argentina, 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina, 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Psicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontranos en Facebook como Psicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrg.com.ar. Lemis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina.
Autoservicio Multistock. Artículos de limpieza, almacén, verdulería, fiambrería de primera y nuestra destacada carnicería. Ofertas semanales en todos nuestros artículos. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos, débitos y Mercado Pago. Estamos ubicados en Avenida Estradas, esquina Sarmiento. Autoservicio Multistock. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Garambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42-20. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297-497-5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas. Mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. Lenis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios: martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Electrónica MCE. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. Revista La Ciudad, temporada 2021. El sábado 10 de julio vuelve la revista de papel y también por la web, en ambos formatos. Sí, el sábado 10 de julio, Revista La Ciudad, en papel, estará nuevamente en tu kiosco y en tu casa. Suscripciones 2974-768-642 o en Gregores 171. Revista La Ciudad de papel, venta únicamente en Kiosco Naranja. Revista La Ciudad virtual,
por la web. Suscripciones al 2974-768-642. Aprovechá las ventajas y los beneficios por suscribirte en el mes de julio, pagando una mínima cuota mensual que te permitirá disfrutar de los siguientes beneficios: 12 cupones de descuento por mes en 12 comercios de diferentes rubros, sorteos todos los meses por 10.000 pesos, 2 ediciones por mes del Grafibingo 2021 para jugar y ganar hasta 5.000 pesos por semana, y todas nuestras secciones habituales de la revista pionera del periodismo escrito lacerense: editoriales, entrevistas, actualidad local, provincial y nacional, información municipal, información legislativa, cámara viajera, queja de vecinos, información institucional. Vuelve el Fantasmita, un cacho de cultura de Raúl Leuquén y el pasapalabras cultural, histórico y educativo lacereño 2021. La salud es lo primero, la ciudad en las radios, correo de lectores, la información policial semana a semana, la ciudad en el recuerdo, guía de profesionales rubro por rubro, los avisos fúnebres de la semana, farmacias de turno, mix deportivo de Solo Deportes, la revista semanal del deporte local y toda la actualidad para estar bien informado. Revista La Ciudad, temporada 2021. En julio vuelve para quedarse, en papel y en la web. No te quedes afuera y aprovechar las ventajas de suscribirte durante el mes de julio. Y gracias por el acompañamiento de siempre. Revista La Ciudad. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Bueno, señores, ya prácticamente la parte final de nuestro programa del día de hoy. Solamente darle el agradecimiento, ¿no?, enorme de habernos hecho la compañía en estas 2 horas junto a todos ustedes y, por supuesto, darnos la posibilidad de entrar a los distintos lugares de nuestra localidad, como así también de la región y del mundo, ¿eh? En una mañana que hoy, le comento, la máxima del día de hoy va a ser tan solo de 7 grados, a partir de la hora 14, y por supuesto lo importante de todo que va a ser a partir de la hora 16. Después va a estar bajando la temperatura, donde vamos a tener hasta 2 grados solamente a la hora 22. Bueno, señores, nos despedimos hasta el día de mañana a partir de la hora 11, donde estaremos nuevamente en un nuevo programa que le hemos dado como nombre Un Día Más junto a la Ciudad de la Sierra. Lo dejamos con la buena música, la buena programación que estamos teniendo en lo que es FM Argentina, donde viene en instante nada más que la siga rockeando, después la tanda publicitaria y los flashes informativos. Luego viene La Oveja Negra, un gran programa exitoso también que estamos teniendo. Y por supuesto, a partir de la hora 18, otro programa exitoso que es Poné la Pava con nuestro querido amigo Ramón Reynoso. ¿Qué tendrá en la galera hoy, mi amigo? Todavía está la incógnita y por supuesto la cita obligada en el día de mañana a partir de la hora 11 en esto que es Un Día Más junto a la Ciudad de la Sierra. ¡Vamos! Cuídate, cuidame, es la única manera que vamos a poder combatir este coronavirus, que nos tiene a mal traer y por supuesto que usted, con la colaboración de todos ustedes, vamos a poder salir adelante,
Que tenga la mejor tarde de su vida, la tarde que le toca vivir por estas horas. Recuerden que estamos en este bendito lugar que se llama la Ciudad de las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina, y aunque a usted le parezca mentira, también pertenecemos a este lugar que se llama Planeta Tierra. Chao, Dios mediante, hasta el día de mañana a partir de la hora 11. Chau, chau. A mi compadrito, qué cansancio que tengo. Son 488 kilómetros. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Y una caricia, y una sonrisa, y una mirada, tu peor es nada. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. 488